Hola a todos y todas, esto es Fitness, como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Fitness, para ver mi conversión en culturista, y también en mi canal de culturismo natural, Villano Fitness. Y como siempre, también ya sabéis que tenéis un 10% de descuento en Proe Nutrition, tenéis enlace abajo en la descripción con el código HEROE, las mejores proteínas y suplementos que podéis comprar. Bueno, vamos a hablar hoy de mi última definición natural de 2016. Vamos a hablar un poquito de las definiciones naturales, de mis sensaciones en aquella última definición que fue la más extrema que he hecho, natural o no. Hasta la fecha creo que es la más extrema que he hecho. Y también vamos a hablar un poquito del límite de definición natural, ¿vale? De hecho voy a empezar por aquí. Voy a empezar por aquí porque seguramente cuando yo ponga el título de la verdad sobre mi última definición o mi experiencia con mi última definición o lo que sea natural, mucha gente dirá, va a decir que es que no era natural. No, nada de eso, ¿vale? De hecho, mucha gente pues en las fotos que tengo en Instagram y tal, de esa fase de 2016, como abril, mayo, junio, el verano de 2016, muchas veces me dice lo del tono, lo de las venas, lo de no sé qué, ¿no? Y es que realmente no hay un límite de definición natural, ¿vale? Esto se comentaba mucho en los años 2015 o por ahí, ¿no? En YouTube, el tema de la piel de papel o de la piel de papel de fumar. Bueno, de hecho, el límite de definición natural está tan lejos que uno puede morir de hambre y puede morir de pérdida de grasa, ¿vale? Es decir, no hay un límite para la cantidad de grasa que puede perder un natural. Un natural puede quedarse literalmente casi al 0% de grasa y morir precisamente por ese motivo. Si no, la gente no se moriría de inanición pues, en determinados países, en determinadas regiones, ¿vale? Bueno, entonces, ¿hay un límite de definición natural? No, no lo hay, ¿vale? Uno puede tener estriaciones en los músculos, en los glúteos, en los cuádriceps, puede tener venas por todo el cuerpo, de forma natural. Lo que ocurre es que cuando vamos perdiendo grasa a esos puntos ya tan extremos, la masa muscular también cae. Entonces, lo que no se puede es tener un físico enorme, de forma natural, con un porcentaje de grasa muy bajo. Pero lo que es tener una definición extrema, piel de papel, estriaciones musculares, etcétera, de forma natural, se puede perfectamente. Solo depende de lo mucho que estés dispuesto a sufrir, a pasar hambre, a aguantar penurias y penalidades y a sentirte muerto en vida e incluso poner en riesgo, en parte, tu salud, ¿vale? Esto es tanto para naturales como para no naturales, ¿de acuerdo? Pero como tal, un límite no hay. Lo que ocurre, vamos a hacer una gráfica en la pizarra, ¿vale? Cuando tú empiezas una definición, cae la grasa corporal y la masa muscular incluso puede mantenerse o aumentar, ¿vale? Y conforme avanza la definición, la grasa corporal va cayendo, pero cada vez se va perdiendo más despacio, y entonces es cuando llega un punto en el cual se empieza a perder más masa muscular también, ¿vale? Entonces la gracia es acabar una definición en ese punto en el cual la pérdida de grasa, o ese ratio, esa proporción entre pérdida de grasa y mantenimiento o pérdida muscular, deja de sernos favorable, ¿vale? Cuando ya perdemos masa muscular a un ritmo muy rápido y no perdemos grasa a un ritmo igual de rápido, ¿vale? Entonces, en una definición lo que ocurriría sería esto, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña gráfica. Esto sería la grasa en color azul, ¿vale? Empieza la definición aquí. Bueno, esto es nivel de grasa en masa muscular, tiempo, ¿vale? La grasa hace esto. ¿Vale? Así. Al principio se pierde muy rápido, y luego se va perdiendo cada vez más despacio, y luego ya se va perdiendo cada vez más y más despacio, ¿vale? ¿Por qué? Cuanta menos grasa corporal tienes, menos puedes movilizar. Entonces es más difícil y se pierde a ritmo más lento, ¿vale? Por eso al final de una definición hay que bajar más despacio que al principio, porque el cuerpo al principio puede movilizar más grasa. Y la masa muscular lo que hace es lo siguiente, ¿vale? Empieza aquí, puede mantenerse o incluso puede subir un poquito, y luego, cuando esto empieza a estabilizarse, la pérdida de grasa, ahí es cuando el cuerpo empieza a movilizar energía de otros sitios, en este caso, masa muscular, ¿vale? Y aquí sería el punto crítico en el cual la pérdida de grasa se ha estancado, o va muy despacio, y la pérdida de masa muscular se empieza a disparar. ¿Por qué? Porque tenemos menos grasa que movilizar y porque nuestras hormonas, nuestro entorno anabólico es peor. De hecho, tenemos un entorno catabólico que favorece la pérdida de masa muscular, el uso de aminoácidos como energía, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Entonces, claves para una definición natural. Lo sabemos de sobra. Tiene que ser lenta, sobre todo progresiva, ¿vale? Siempre se habla de una cifra entre 0,5 y 1% del peso corporal perdido a la semana. Eso significa que si pierdas 80 kilos,
Pues más o menos entre 400 gramos y 800 gramos a la semana, ¿vale? Cuando estamos más tapados, tenemos más grasa, podemos quedarnos en esa parte alta del rango, más hacia el 1% del peso corporal, y cuando vamos perdiendo grasa, nos vamos a acercar más al 0,5, incluso al 0,250, ¿vale? Bueno. Entonces, primer punto, lenta y progresiva, ¿vale? Cuanta más grasa perdemos, más despacio tenemos que ir, ¿de acuerdo? Corta. ¿Qué significa corta? Corta puede parecer opuesto a lenta, ¿vale? Pero no es así. ¿Por qué? La idea de una definición es que dure lo menos posible, ¿vale? ¿Por qué? Es un periodo poco productivo, donde no perdemos masa muscular, incluso no podemos ganar masa muscular, incluso la podemos perder. Por tanto, sobre todo como atletas naturales, lo que nos interesa es pasar el menor tiempo posible definiendo y el mayor tiempo posible ganando peso corporal, ganando masa muscular, en volumen, ¿vale? Entonces, la clave para que una definición sea lenta pero corta es empezar en un porcentaje de grasa razonablemente bajo, ¿vale? Y a su vez no llegar a un porcentaje de grasa demasiado bajo. Es decir, el límite en el cual deberíamos, o al cual deberíamos llegar de porcentaje de grasa en volumen, siendo naturales o no naturales, da un poco igual, ¿vale? Debería ser 16, 18, hasta un 20%, ¿vale? Y el límite inferior al que deberíamos llegar en una definición sería 12, 10%. Esto significa que, bajando de forma lenta, podremos quedarnos con un buen aspecto físico, no extremo, sino bueno, sano, ¿vale? En un periodo de tiempo relativamente corto, 2, 3 meses, 4 meses, con algún descansito de alguna semana, ¿vale? Si una definición se alarga 5 o 6 meses, es que estabas demasiado tapado. No has hecho las cosas bien en volumen, ¿vale? A menos que hayas hecho un volumen de 2 años, que entonces sí que te puedes permitir hacer una definición pues, de 5 o 6 meses, ¿vale? Porque la proporción ha sido productiva. 2 años contra 6 meses, 4 veces más tiempo, ¿vale? Pero si haces un año de volumen y luego te tienes que tirar medio año en definición, no es productivo, ¿vale? Por tanto, para los naturales, la clave siempre es la lentitud y hacer las cosas de forma progresiva, tanto en volumen para subir de porcentaje de grasa y de masa muscular, como en definición para bajar, ¿vale? Siempre en un natural, la clave es la paciencia y el hacer las cosas de forma progresiva, ¿vale? Nunca funciona ni subir muy rápido ni bajar muy deprisa, ¿de acuerdo? O sea, que nadie haga, por ejemplo, si tú te has pasado en volumen y de repente te entran las pisas por definir, mal, prohibido, no hagas eso, ¿vale? Paciencia. Si te has tapado mucho, cometiste el error, ahora lo asumes y haces las cosas bien, ¿de acuerdo? E incluso es probable que en las primeras fases de la definición te puedas permitir ganar masa muscular o por lo menos mantener toda, mejorar tu rendimiento, etcétera, ¿vale? Porque de hecho, cuando empezamos una definición, el cuerpo mejora en salud, mejora en parámetros analíticas, pues, colesterol, glucosa, etcétera. Incluso mejora en rendimiento, porque tienes sobre todo mucha energía acumulada, glucógeno a tope, has estado muchos meses bien nutrido y ahora cortas un poco las calorías, entonces rebajas, por ejemplo, el estrés a nivel digestivo, te sientes más ligero, los recursos van a otros sitios, ¿vale? Y los entrenamientos suelen ser más productivos al principio. De hecho, tienes unas cuantas semanas de margen donde puedes mejorar tus levantamientos, tu rendimiento, te encuentras mejor, ¿vale? Luego ya se entra una fase de crucero, que sería esta, ¿vale? Donde ya, según avanza, te vas sintiendo un poquito peor y ya al final, pues cae, ¿vale? Bueno, definición, que no sea extrema, ¿vale? Ya os he dicho, tanto para arriba como para abajo. Ni ponernos gordos por encima de un 20% de grasa corporal, que los porcentajes son muy relativos, porque si yo te digo 20% de grasa corporal, a lo mejor en tu cabeza es un 30 o un 15, ¿vale? Cuando la gente me pregunta, ¿hasta qué porcentaje de grasa corporal llego? Si yo te digo un 18%, ¿sabes lo que es un 18%? Lo sé yo, difícil, ¿vale? En la cabeza de cada uno, los porcentajes de grasa tienen un aspecto diferente. Entonces, si yo te digo un 15% de grasa, a lo mejor tú estás pensando en un 20 real o en un 10, ¿vale? Bueno. Importante, si queremos hacer las cosas bien y no prepararnos para una competición o algo así, no hagáis definiciones extremas. No son productivas, no son divertidas, no son fáciles, tienen consecuencias negativas a muchos niveles, psicológico, hormonal, os hablaré de eso después, ¿vale? De mi experiencia. No merece la pena, ¿vale? Así que, cuidado. ¿Cuál es el límite? Lo mismo. Si yo te digo, no puedes bajar más de un 10% de grasa corporal, pues es relativo. Porque primero, ya os he dicho, tú a lo mejor no sabes lo que es un 10% de grasa corporal. Es un 12, es un 8, depende, ¿vale? Pero además, según el individuo, unas personas se pueden permitir llegar más bajo y otras menos, y seguir estando perfectamente sanos, ¿vale?
Tampoco es lo mismo si empiezas siendo un obeso, un 30% de grasa corporal, que si empiezas siendo un chaval atlético que ha hecho deporte toda la vida, con un 12% de grasa corporal. No es lo mismo, ¿vale? Todo es relativo. Pero en todo caso, hay que saber que en cuanto empezamos a entrar en porcentajes extremos, todo se va a la mierda, ¿vale? ¿Cómo identificar cuándo estamos entrando en un porcentaje extremo que es individual y depende de cada persona? Pues cuando perdemos energía, rendimiento, tenemos que restringir mucho las calorías, tenemos obsesión con la comida, perdemos libido. Ese tipo de cosas son una señal clara. En mujeres, por ejemplo, perder el ciclo menstrual es una señal clarísima de que estamos bajando demasiado, ¿vale? Entonces no es una cifra, es una sensación. Bueno, esto, punto importante, lo que os comentaba, ¿vale? Para que una definición sea corta, una clave es empezar en un porcentaje de grasa razonable. Por tanto, si estamos en el gimnasio, ¿vale? Si tú eres una persona que empieza ahora en el gimnasio con un sobrepeso importante, lógicamente esto no se aplica a ti, ¿vale? Tendrás que bajar lentamente, no podrá ser una definición corta, ¿vale? Durará bastante tiempo, tendrás que hacer descansos, fases de descanso de dieta donde haces un mantenimiento, ¿vale? Pero bueno, si tú estás en el mundo del gimnasio y ya has hecho alguna definición y algún volumen, si te sigues pasando en los volúmenes y poniéndote gordo o gorda, excediéndote de porcentaje de grasa, lo estás haciendo mal, ¿vale? La clave es no pasarse en volumen para luego poder hacer una definición lenta y poder hacerla corta, ¿vale? No extremos, ni para arriba ni para abajo. Bueno, os voy a hablar ahora de mi definición de 2016, ¿vale? La última que hice de natural. A partir de ahí, entre otras cosas, por ese motivo me desencanté un poco del culturismo porque dije, esto es una mierda. Me paso 2 años en volumen, desde septiembre de 2012, más o menos, hasta marzo, abril de 2014, en volumen, ¿vale? Y luego la definición duró mucho, duró 1 año y pico, 1 año y medio, ¿de acuerdo? Haciendo descansos, etcétera. Me puse muy gordo al final, ¿vale? Más de un 20% de grasa, incluso diría un 25%. Un aspecto horrible. Cuando eres natural, si te pones muy gordo, si te tapas mucho, deja de parecer que entrenas y simplemente pareces un gordo, ¿vale? Un gordo con cierta estructura, con brazos, con hombros, con espalda, pero gordo, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue mi error, porque la definición en sí para mí fue perfecta. Es decir, a nivel de macros no tuve que bajar demasiado las calorías. Pero, bueno, al final se acumulan las cosas y te acabas sintiendo mal, aunque comas mucho, ¿vale? Bueno, hidratos altos, grasas moderadas, suficiente proteína. Es decir, mi definición estaba hecha perfectamente según los manuales. El único problema es que empecé de un punto de grasa muy alto y por tanto tuve que extenderla mucho en el tiempo. Entonces, al final, quieras o no, si te pasas 1 año o 1 año y medio en déficit calórico, pues, aunque lo hagas perfecto, vas a terminar teniendo problemas, perdiendo mucha masa muscular, etcétera, ¿vale? Y además es un coñazo tirarse 1 año o 1 año y medio sin poder mejorar tu rendimiento, mejorar tu masa muscular, es muy aburrido, ¿vale? Bueno, entonces, ese fue el error, empezar estando muy tapado y sobre todo extenderla mucho y llegar a un porcentaje de grasa muy muy bajo, ¿vale? Si veis las fotos que decía de Instagram en marzo, abril, mayo, junio de 2016, el porcentaje de grasa era muy muy bajo, ¿vale? Faltaba poquito incluso para tener casi estriaciones en los glúteos. Tenía estriaciones en los cuádriceps, en los tríceps, en todas partes, ¿vale? Pero en esa fase yo estaba empezando el canal de YouTube, ¿vale? Y mi productividad mental, etcétera, era muy muy baja. O sea, yo era totalmente dependiente de la cafeína para funcionar a diario. De hecho, los cafés los medía en cafeteras. Casi es como un meme, ¿no? Pero básicamente, para mí el café de por la mañana era una cafetera. Una cafetera familiar, ¿vale? Esas francesas o italianas, como se llame. Bueno. Para merienda, café. Incluso tarde, ¿vale? Bueno, ya tenía tanta adicción y tolerancia que podía dormir incluso abusando de la cafeína, ¿no? Bueno. Food focus o obsesión con la comida bastante alta. Bastante alta. O sea, solamente pensaba en la siguiente comida que me tocaba, en que llegase lo antes posible. Ahí, por ejemplo, empecé a intentar hacer ayunos intermitentes porque ya no se me ocurría otra cosa. Aguantar el hambre por las mañanas a base de cafés y de grabar vídeos y de salir a pasear, aguantar lo máximo posible, entrenar en ayunas todavía y a las 6 o 7 de la tarde hacer mi primera comida del día. Era horrible, ¿vale? Yo me acuerdo que solía comer, por ejemplo, muchos garbanzos, porque en aquella época era vegano, y tenía que dividir un plato, ¿no? Entre 3, y joder, me comía 1/3 y me daban 2/3 para las siguientes comidas, y al final me comía 2/3 o todo, y para la siguiente comida que me quedaba poquísima comida, y así, pues un bucle horrible, ¿vale? De hecho,
No llegué a tener trastorno por atracón, pero es verdad que a veces necesitaba comer más y simplemente tenía que hacer más comida y punto, ¿vale? No comida basura, en plan comer bollos o lo que sea, pero sí que no aguantaba y terminaba comiendo, pues eso, lo que pillase, ¿no? Pasta, pues, de todo. Bueno, en fin. A nivel de libido, bueno, no tenía ningún interés en ese tema, pero si había que funcionar, pues funcionaba, ¿vale? No había disfunciones eréctiles ni nada raro, pero es verdad que es algo muy común, que se desarrolla con mucha facilidad, y en mujeres, pues la pérdida del periodo, ¿vale? Cuando tienes todas esas señales, es decir, una letargia horrible, me pasaba casi, no sé, siempre que podía estaba tumbado en la cama viendo algún vídeo sobre comida, o viendo blogs de comida, o viendo cosas de comida. Horrible, ¿vale? La definición, la gracia que tiene es quedarte con un físico estético, pero que siga funcionando, ¿vale? La definición es, bueno, arreglo un poco el porcentaje de grasa y aprovecho para subir otra vez. Pero la gracia es eso, la gracia es que no afecte a tu calidad de vida. ¿Por qué? Si la idea es definir para estar más feliz y más a gusto en tu cuerpo, pero luego lo que consigues es lo contrario, obsesiones, falta de energía, letargia, ni siquiera quieres socializar, no quieres salir, etcétera, ¿vale? Yo tenía un mal humor increíble y para socializar o lo que sea tenía que tomarme pues 2 Monsters y ya a lo mejor estaba medio animado para salir a algún sitio, si no, olvídate, ¿vale? Bueno, entonces, pues esa fue mi experiencia básicamente. El físico que me quedó estaba bien, pero para mi gusto, pues lógicamente pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, ese es uno de los motivos por los cuales al final terminé pasándome al culturismo no natural, porque dije, bueno, pues esto es un poco coñazo, las sensaciones, las definiciones, te quedas enano, luego te vuelves a tapar otra vez, en fin, bueno. Total, que de esa experiencia mía, la enseñanza que podemos sacar, pues es eso, básicamente, que no lleguéis a un extremo de grasa corporal demasiado bajo, porque no merece la pena en absoluto, ¿vale? Y sobre todo, pues tener en cuenta estas cosas, ¿vale? Por otra parte, como decía, el límite de definición natural no existe. Uno puede llegar a un límite tan grande que se muera de inanición, ¿vale? Piel de papel, lo mismo, ¿vale? Sobre todo si llevas años entrenando. Lógicamente, por mucha masa muscular que termines perdiendo aquí, ¿vale? Al final va a quedar algo. Y cuando pierdas la grasa, pues te van a quedar estriaciones, te van a quedar venas, te va a quedar de todo. Puede parecer, según las luces, la congestión, etcétera, que no eres natural, pero cuando te pillen en frío, sin congestionar, sin luces, etcétera, pues pareces, pues no sé, un jugador de tenis, ¿vale? Flaco. Bueno. A menos que te dediques 20 años al culturismo natural y hagas las cosas perfectas, etcétera, ¿vale? Pero yo en ese momento, pues tampoco llevaba tanto tiempo en el gimnasio, llevaría unos 4 años o por ahí. O sea, bueno. Así que básicamente esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!